Hola Agustín. Listo, ahí te oigo perfecto. Vale, perfecto. Ya no hay eco, To- señores. Todo está bien, nos escuchan bien. Porfa, que alguien nos diga así y arrancamos. Parece que sí. Bueno, Agustín, bueno, entonces, todo el planeta está no, conectado a Internet en este momento. todo el planeta además está lloviendo, además todo el mundo ahora hace lives, entonces, mejor dicho. Te voy a repetir la pregunta, te voy a repetir la pregunta y es, ¿qué pasó con esas historias de muchos capítulos que le permitían a los actores hacer antes, por lo menos tener en un año dos proyectos seguros de trabajo y ahora hay que tratar de pescar cuatro proyectos para poder tratar de estar tranquilo? Nos estabas contando un poco de la digitalización y pues todos estos cambios que hay en la industria. Bueno, la- eh, como espacio comunicacional, los medios audiovisuales han cambiado, digamos, de canales. Los canales hoy son otros y son más amplios. Las plataformas digitales, las OTT, son las plataformas tipo Amazon, Netflix, Pluto, Apple Plus, Disney Plus y más que vienen, que dan un espacio. Paralelo a eso, hay otras plataformas que hacen productos más alternativos y están reducidas a comunidades o a espacios locales, regionales más pequeños, pero cumplen la misma función, sirven para transmitir contenidos de otro tipo, a otro tipo de público y de otro segmento. Entonces, los canales tradicionales, los canales de televisión abierta, han tenido que compartir su público, que hace 15 años era una masa grande, lo han tenido que repartir con estas plataformas y con espacios en Internet que no necesariamente su contenido es exclusivamente audiovisual, pero tiene ya contenidos audiovisuales. Caso de los periódicos. Tú miras periódicos en Colombia, en México, que dentro de sus publicaciones tienen videos e incluyen los videos como una forma no digamos entretenimiento, pero de información que se transmite al público. Entonces, uno tiene, el tiempo que una persona tiene, el tiempo no se aumenta, el tiempo es reducido. Entonces, la gente empieza, y mírese cada uno su proceso de consumo como es, a consumir productos diferentes. Leo páginas, leo noticias, prendo un rato las noticias o algún programa de la franja Prime de los canales abiertos, voy después y me siento a ver una serie en una de las plataformas y me echo una maratón de 2, 3 capítulos de un solo tirón. Eso es lo que está haciendo todo el mundo. Fuera de eso, el público que creció, digamos, digitalmente, que es la generación que puede tener de 25 años para abajo, su espacio natural es lo digital. Y ellos buscan ese tipo de contenidos digitales en otras plataformas, como Instagram en este caso, como TikTok, como Snapchat, que le ofrecen también un espacio de comunicación o YouTube para poder acceder a productos de diferentes calidades y de diferente tipo de información. Agustín, eso quiere decir que no es que el trabajo haya bajado, sino que se ha como que ampliado la gama, ¿no? Sí, se ha ampliado y se ha ampliado en muchos sentidos. Ahora, si lo reducimos específicamente al tema de esta conversación, que es ficción, la ficción se ha repartido en diferentes áreas. Las OTT, los canales de televisión abierta, eh, Facebook Watch tiene también contenidos de ficción. Hay formatos cortos de ficción que son formatos que fluctúan de 2, 3 minutos a 15 minutos, pero con un promedio de 8, que van también en medios digitales, en YouTube, y son contenidos que uno puede estar accediendo de alguna forma. Entonces, las historias que hace 15 años, que eran esas historias que te daban trabajo un año entero, que eran las telenovelas de 250 capítulos, de 200, 150, esas historias se han reducido, digamos, ahora se hacen telenovelas cortas, que son telenovelas de 8 a 100 capítulos, hablando específicamente de formato, no de género. En esos formatos, entonces, arrancaríamos con las telenovelas cortas. Hay una variación que se acerca más a series que son las teleseries que tienen ciertos elementos de acción
más con un lenguaje narrativo un poco más cinematográfico, la realización y la factura mucho más cuidada, pero siguen siendo formatos de 60, 80 capítulos. Hablamos de series que pueden ser series de 20, 25 capítulos que pueden repetir temporadas. Las teleseries también repiten temporadas. Y las series premium, que serían estas series cortas que pueden ser de 4 capítulos a 20, que son de una factura absolutamente cinematográfica, con un tipo de actores, con un casting muy específico, más cerca a actores de cine que actores, digamos, de telenovela, porque el público de alguna forma identifica a determinados actores con determinado formato de producción y buscan a público segmentado, busca sus actores independientes en los formatos en que están consumiendo. Agustín, perdón, te interrumpo. Eso está bien interesante. Cómo un actor no se casa en un formato si muy pocas veces le dan posibilidades para que pueda hacer cine o no. Claro, tú dices, el televidente lo asocia más con cine o más con telenovela. ¿Cómo yo como actor quisiera aparecer en esas miniseries o series cortas si solamente he hecho telenovelas y no me permiten estar en esos proyectos? Bueno, entonces ahí vamos al género, que el género ya es otro tema diferente, porque un género puede saltar en cualquiera de estos formatos, puede estar cualquiera de los géneros, excepto telenovela, que digamos tiene unas características muy particulares y muy específicas, tanto de producción, de actuación, de realización. Eh, si un actor que digamos en algún momento estuvo y quiere entrar a repetir y a encontrar un espacio laboral en series, tiene que pensar en un tono de actuación mucho más interior, saliéndose, es que no quiero decir la palabra cliché, pero saliéndose de el lenguaje específico de la telenovela, porque la forma de expresar, y ojo que este punto es muy delicado, la forma de expresar un sentimiento en telenovela es totalmente diferente a la forma de expresar un sentimiento en cine o en una serie. Y también Están cómo está en dos escrito, ¿no? extremos del espectro con un factor en común y es que tiene que transmitir, el espectador tiene que ser el actor, sí, sí, pero ese es otro punto que podemos tocar en un segundo. El actor tiene que pensar en cómo, dentro interpretando, cómo le transmito al personaje una emoción hacia afuera, más interior, pero que el espectador sienta, o sea, que le llegue al espectador, porque no ganamos con un interior donde el dolor me está rompiendo, pero frente a la cámara él no está percibiendo dolor y corto emocionalmente. Por eso digo, es muy delicado ese punto, porque son dos tonos de actuación totalmente, unas herramientas técnicas totalmente distintas. Bien. Hay momentos en donde me dicen que tu audio se corta. Eh, Sé que estás muy cerca a tu modem. Chicos, estamos casi que trabajando con los modem pegadísimos. A esta hora el internet está muy, muy complicado. Tengan un poquitico de paciencia, porque aquí me escriben todos, está cortando, se está cortando, está cortándose, y eso también afecta un poco la transmisión. Eh, Agustín, entonces, hay proyectos No, que antes se hacían entre entre seis, a ver la conexión está bien. ok, entre, hay proyectos que se hacían antes en de 6 a 8 meses, y ahora estamos viendo un nuevo fenómeno, y es esos proyectos que se hacen de 3 a 4 meses con 3 directores o 4 directores al mismo tiempo. Eso no afecta la calidad del proyecto, del producto, del trabajo. ¿Qué está pasando con eso? Depende del formato que se está haciendo. Todos los formatos no tienen la misma característica. Si tú estás haciendo 100 capítulos en 4 meses, evidentemente, en términos de producción, estás más cerca al formato de telenovela, en términos de producción. No estoy hablando de actuación ni de género. Están más cerca al formato de telenovela. Si
estás haciendo 20 capítulos, estás mucho más, estás dentro de las series premium, porque estás gastándole un tiempo muy específico acá con un trabajo de ensayos mucho más elaborado. Entonces no se puede echar todo dentro del mismo costal. Tiene que mirarse cada producto desde sus propias características. Ok. Con con todo ese tipo, bueno, estabas hablando ahora un poco del actor para cine o el actor para la telenovela, y con ese ritmo de producción tan acelerado que hay hoy en día, ¿cómo para ti como productor, eh, cómo haces para mantener la calidad? ¿Cómo haces para que todo funcione de acuerdo a lo que te piden? Pero sobre todo, ¿qué tipo de actores, Agustín, necesitas tú hoy en día en un proyecto? ¿Cómo tiene que ser el actor que hoy en día necesita esta industria? Bueno, entonces hablemos específicamente de teleseries y series que digamos es la punta del iceberg en este momento y es lo que el mercado laboral está Me demandando parece. de actores en este momento. Eh, Básicamente, uno, que estén de personaje. Ahí entrabas tú a partir de lo que decías de la escritura. Los personajes en la telenovela tendían a ser personajes más segmentados dentro de un rol específico en la historia. Eran personajes, la mala de la telenovela, la buena de la telenovela, el galán, el divertido, o sea, cada uno tenía un rol y dentro de ese rol estábamos todos en la industria acostumbrados a trabajar y exigía unas capacidades que de todas formas son complicadas de hacer, no es un producto fácil de hacer, no hay que menospreciarlo ni hay que asumirlo, simplemente es dentro de un contexto histórico leerlo en el momento en que se estaba haciendo y por qué se hacía. Hoy los personajes desde la escritura requieren otra forma de contar la historia, porque hoy los personajes, y es una palabra que yo tengo que utilizar en los últimos años, el público busca más que el aspiracional que buscaba en la telenovela, es yo quiero tener la vida de la Cenicienta y salir de pobre, casarme con un hombre rico y ser feliz el resto de mis días. Hoy lo que la gente busca, y me incluyo porque de todas formas todos tratamos de leerlo de esa manera, es buscar un identificacional, o sea, reconocerme yo y reconocer a mi entorno dentro de una historia. Eso hace que los personajes no tengan un rol específico, sino que sean personajes que manejen una gama emocional mucho más amplia y un rol dramático mucho más amplio. Entonces, no necesariamente hay un bueno, el bueno puede tener acciones y elementos malos y cuestionables en términos de ética y de moral, pero si tú te solidarizas y te reconoces de alguna forma en él, ese rol de ser humano mucho más tangible, logras atraparte, ser atrapado dentro de la historia. Entonces, eso es lo que un actor tiene que empezar a buscar, es cómo en una historia yo puedo, dentro del casting que me llaman a presentar de un personaje, cómo puedo dar matices y encontrar variantes del personaje para que no sea un personaje dentro de un cliché. Y un niño que te manda muchos saludos y está por acá escribiendo nos dice, se buscan experiencias. Exactamente. Evidentemente se buscan experiencias y se busca que el espectador encuentre las experiencias a partir de esto, a partir de que me identifico con el personaje. O sea, que lo siento que puede ser la vecina del frente, el compañero de trabajo, la compañera de la universidad, mi pareja, o sea, mis hijos, el entorno que yo tengo alrededor. Me parece interesante eso que dices porque evidentemente además del talento y la formación, hay un montón de factores externos que los actores hoy en día no saben y que también desafortunadamente juegan, ¿no, Agustín? Sí, sí, totalmente. Y debe, a ver, depende quién sea el cliente. O sea, hay un cliente final, llamemos, lo hablo desde el punto de vista de la industria, pero es la plataforma final donde va a estar el producto que hicimos. Es un producto artístico donde estamos haciendo un trabajo artístico de creación todos, donde estamos imprimiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra creatividad, pero termina en un espacio o institucional o comercial, porque puede ser cualquiera de los dos, donde el público va a poder acceder a esto.
cada uno de estos canales de transmisión, que eran los que hablábamos ahorita, tiene unos requerimientos totalmente diferentes frente a lo que quiere. Y la productora, que es la que se encarga de hacer ese tipo de productos, ya sea in-house o externa, esa productora busca transmitir los valores que está buscando el cliente final en el producto que quiere poner en su espacio. Pregunta aquí Toto Vega, a quien le mandamos también un saludo, que por qué se escriben series o historias y que no dejan los finales abiertos pensados en otras temporadas, porque casi siempre se cierran. Si las plataformas compran temporadas o compran historias, ¿por qué no las escriben siempre pensándolas en dejarlas con finales abiertos? Bueno, todo difiere un poco de ti. Los últimos, en los 3 últimos años o 4 últimos años, los libretos que he visto y conozco, todos terminan con un gancho al final, con dejando punta y dejando la duda de que va a pasar algo, que siempre hay ese remate de cierre de temporada donde uno queda con ganas de más, sino formatos como las teleseries, que hay algunas que ya llevan 6 temporadas, no hubieran logrado tener un gancho y no hubieran logrado que la historia saltara del, de un personaje a otro, porque incluso hay casos muy específicos donde hasta la protagonista ha cambiado, pero la historia se sigue manteniendo y se sigue desarrollando. En México, Rosario Tijeras tuvo 3 temporadas, en Colombia una, por dar un ejemplo. Pero sí, pero si tú quisieras, basándote en el desarrollo de la historia mexicana, tú podrías hacerle la segunda temporada en Colombia. O sea, todo se puede hacer. Hay que ser creativos, hay que buscar cómo contar la historia y encontrarle elementos a la historia que estén amarrando. Ahora, las series, no solo en los finales, y las teleseries, todo el tiempo tiene que estar pasando algo. Todo el tiempo tiene que haber una cosa nueva, diferente. Una, una telenovela, si tomamos prestado la explicación de qué quiere decir sinfonía en música, sinfonía es variaciones melódicas sobre un mismo tema. Una telenovela, variaciones dramáticas sobre un mismo tema. Entonces, difícilmente la historia avanza rápidamente. En una semana hay 2, 3 acontecimientos importantes para que tú puedas estar enterado de lo que está pasando en la historia, porque si te perdiste un capítulo, no te pierdas. En una serie o en una teleserie, si te pierdes un capítulo por la velocidad de que siempre pasa algo, te pierdes en la historia. Agustín, ¿qué necesita un actor para empezar a ser considerado en proyectos que tengan ventanas diferentes a la de los canales de su propio país? ¿Qué necesita un actor para que lo puedan empezar a ver en otro canal de televisión, en otro país o para internacionalizar un poco más su carrera? Mira, lo de la internacionalización, yo creo que en este momento está un poco cuestionado. Los productos, mientras más neutros, yo siento que tienen menos espacio. Los productos, mientras más locales y particulares sean, pueden tener la proyección internacional que no, difícilmente se puede lograr a veces con un producto neutro. No estoy desechando lo neutro, hay espacios para lo neutro, pero en el producto internacional, si uno mira lo que buscan las plataformas, buscan historias colombianas contadas por colombianos, historias mexicanas contadas por mexicanos. Ahora, hay actores que han logrado pasar de un mercado al otro, Argentina, Colombia, Colombico, Perú, Colombia, Perú, México. O sea, hay una mezcla en general de América Latina donde en particular cada país puede generar su historia, pero si tú encuentras en un libreto en México un personaje colombiano, buscas un actor colombiano. Si encuentras, que ese es un punto que voy a tocar ya, si buscas en Colombia un personaje mexicano, buscas un actor mexicano y tratas de trabajar eso. ¿Para qué? Para mantener un factor que es el
factor verdad. El factor verdad es ese factor donde yo estoy tan metido en la historia que sé que lo que está sucediendo, siento que sucede realmente. O sea, que no es una puesta en escena dramática, sino que es una historia real. Pero no afecta eso que, por ejemplo, el ejemplo que estás dando. Y me pasa mucho. Estamos buscando, se está rodando una serie en Colombia y vamos a falsear México y vamos a buscar actores mexicanos y pues no hay muchos actores mexicanos en Colombia, entonces te toca acudir a colombianos hablando mexicano y ahí es cuando empiezas a tener problemas porque además el público mexicano se da cuenta inmediatamente de un mal acento mexicano o alguien hablando un mal mexicano. Ahí no es, eso no es peligroso, no es una, digo, no es un riesgo muy grande. Lo que pasa es que tú te tienes que soportar en términos de producción para poder lograr hacer ese tipo de ensayos. Te tienes que soportar con unos buenos coach de voz. Lo mismo pasa si vas a hacer en México escenas que suceden en Colombia. Que logre el acento de los actores colombianos, mexicanos, argentinos, para lograr que se incorporen dentro de la historia. Hay muchos actores colombianos que trabajan dentro de la industria mexicana haciendo de mexicanos, pero muchísimos. Y hacen mexicano, asumen el rol de mexicano y lo trabajan, pero eso es una técnica actoral para lograr un acento, no es otra cosa. Lo que pasa es que el que te Ujú. está pidiendo cómo es ser el actor es el libreto, la historia es la que te demanda los actores en cada producción. La historia es la que te dice, yo necesito estas características. Ok. Yo sé que es muy relativo, pero con tu experiencia como director, como productor, con todo lo que sabes de esta industria, ¿cuánto puede tardar ese tiempo o ese proceso en que un actor puede ya empezar a ser considerado para personajes protagónicos? Vuelvo y te repito, sé que es muy relativo porque hay proyectos en donde ponen a protagonizar a alguien que nunca ha tenido experiencia como gente pues, que tiene también muchísima, pero puede existir un promedio de cuánto tiempo puede tardarse esa persona en llegar a... No, y eso lo sabes tú mejor que yo. Sí. Literalmente es muy complicado porque son demasiados factores. Primero que todo, la formación. No, primero que todo, el talento. Segundo, la formación. ¿Qué tan formado y qué tantas herramientas tengo yo como actor para poder trabajar y expresar y transmitir lo que necesita un personaje dentro de una historia? Y hay actores muy buenos que en casting ha sido muy complicado para ellos y se pueden quedar por fuera de un casting específicamente en un momento dado. Un casting es un momento de verdad, un momento donde por un error o un acierto o una equivocación puedes quedar en un personaje y cuando entras a la historia, evidentemente puedes quedarte cortico ante lo que te demanda el personaje por los dos factores que decía antes. O actores que están sobreaccionados para lo que se había escrito originalmente, donde muchas veces hay hijuelas para poder explotar más al actor y encontrarle al personaje matices más amplios. Agustín, hablemos de por qué a veces hay gente que siente que en los proyectos a veces solo buscan o son tan importantes en una producción los famosos llamados actores de cartel. Explícanos un poco eso. No es una regla, pero depende qué tan comercial es el producto. Hay productos que siendo comerciales requieren como un soporte de mercadeo, perfil de actores muy reconocidos y se busca de alguna forma que sean reconocidos. Y hay otros que le apuestan a lo contrario, apuestan a caras nuevas siendo productos con una exigencia en términos de comerciales muy fuertes, pero están apostándole a encontrar y explorar nuevos talentos. Creo que esa característica es más del cliente final, del canal final, sea una OTT o un canal de televisión abierta, del tipo de producto que quieren y de lo que la productora considera en términos del producto, porque el producto debe estar por encima de todo, o en términos del presupuesto. O a veces se llena o se ponen actores talentos nuevos y se rodean con dos o tres actores de cartel para sopesar un poco eso también, ¿no?
Sí. Bien. Agustín, vamos un poco al tema del productor cuando está armando un poco el proyecto y es, si normalmente un productor desarrolla un presupuesto basado en lo que sabe que se paga en el mercado de ese país, porque algunos clientes bajan esos presupuestos, porque a veces se le paga menos a la gente o la gente siente que cada vez se le pagan menos. Mira, yo creo que también tiene que ver con la forma en que se ha repartido la torta del mercado. Yo no siento que se esté pagando cada vez menos, o sea, veo actores bien pagados, veo actores, siento que el talento está reconocido y siento que se valora de alguna forma el talento. Eh, lo he visto en muchas productoras en muchos casos y que saben que tienen que reconocer el talento. El talento es el factor más importante. Si hay algo que caracterice a los productos audiovisuales es el, nuestra materia prima es un factor humano y un factor humano artístico. Y la creación artística es lo más importante. Tú como actor, como intérprete de un personaje, si no hay realmente un reconocimiento de lado y lado donde se sienta que se valora, es muy difícil que se dé las condiciones dentro de un producto. Y creo que las productoras en general tienden a valorar eso. O sea, lo veo desde el otro lado y me parece que sí hay un equilibrio para las condiciones actuales del mercado, que no son las mismas de hace 10, 15 o 20 años. Te lo pregunto porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué la gente de Netflix viene, va a rodar a Panamá y a los actores que traen les pagan más y a los actores locales les pagan menos? Porque existe esa inconformidad en el gremio. ¿Es verdad? Yo no siento que sea así. O sea, realmente lo que he visto yo en las productoras es que tiende a ser bastante equilibrado, sobre todo cuando hay actores de múltiples, de diferentes áreas, y lo que hacen es reconocer frente a la trayectoria que ha tenido la persona, digamos, el, el, el reconocimiento en términos económicos de su labor. Obviamente se sopesa también el tipo de personaje, o sea, no es lo mismo hacer un personaje que va a salir tres, cuatro escenas a un personaje que soporta dramáticamente todo un capítulo. Son, son hay muchos factores que hay que sopesar, pero en general las productoras, las que yo conozco, creo que tienden a trabajar muy claro eso. Y hay otro factor del que tú hablabas ahora que hablábamos por teléfono antes de empezar y es todo lo que se tiene que pagar en impuestos, más lo que le tienen que pagar al manager, todo lo que al actor le descuentan también, ¿no? Afecta un poco eso. Sí, pero creo que son las características de la industria hoy. O sea, los impuestos tienen que ser pagados dentro de todos. La tarifa tiene que incluir evidentemente impuestos. O sea, cuando tú haces una negociación, la haces incluyendo impuestos. Y evidentemente, si tienes un manager, la haces incluyendo la comisión que estás pagando. Agustín, ¿cómo y qué parámetros hacen que decidas con qué actor te vas en un proyecto? Tú hablabas ahora de perfil y talento. ¿Qué tienes más en cuenta y qué es lo que hace que tú decidas me voy con este actor? Prima, Realmente no ¿tienes es en cuenta el una, presupuesto? se tiene en cuenta todo. No es, a ver, hay muchos factores y no es una decisión del productor, o sea, no es Agustín Restrepo toma una decisión. Eso es un trabajo de mesa donde está el cliente, está la productora, es un trabajo en equipo porque esto no es una industria de una persona, o sea, no es el director es el que toma la decisión, el productor, los ejecutivos, no, es un trabajo en conjunto donde, vuelvo y digo, lo que prima es el producto y el interés del producto. Y el producto son factores desde a qué público va a llegar, en qué plataforma va a llegar, qué nivel de calidad quiero en el producto, porque todos los productos no tienen el mismo nivel. Evidentemente, si hay una serie premium, el pago de la serie premium es totalmente diferente al pago de lo que podría ser una teleserie y son dos cosas totalmente distintas porque requiere
Vuelvo y digo, se está reconociendo el valor del talento frente al actor. ¿Cómo un actor debería gerenciar bien su carrera? Mm, No son muy buenos gerentes, Agustín. no, no, gerenciar creo que es una palabra complicada porque hay actores que si tú los miras en términos prácticos nunca han gerenciado su carrera, caso un Keanu Reeves. O sea, es un actor que tiende a ser cerrado en términos sociales, a crear barreras frente a la parándula, frente a lo que es, y sin embargo es un actor que ha sido bastante exitoso por su trabajo. Yo creo que la mejor forma de gerenciar es yo como trabajador, cómo me desempeño. O sea, mi talento artístico, qué tan fuerte es, mi disciplina, qué tan fuerte es, mi compromiso profesional, qué tan fuerte es. Bien. Eh, ¿Y a qué tipo de proyectos hoy en día los actores deberían como apuntarle o enfocarse o dirigir su formación? ¿A qué tipo de cosas deberían enfocarse hoy en día los actores? ¿A lo que más se está haciendo? ¿A lo que el manager le pide que haga? ¿A lo que uno quisiera hacer realmente desde el sentido más romántico? Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre todo. O sea, la pasión del actor frente a su oficio, frente a lo que él es como actor, como artista, tiene que estar siempre en cualquier proyecto. Si no se siente esa pasión, hay un momento en que uno siente, pero ¿por qué no da más? A eso me refiero el profesionalismo. Es porque si se desgastan frente a lo que están haciendo y le empiezan a coger pereza al proyecto y a la historia, eso genera una contrarreacción porque el público cuando ve las escenas siente aquí faltó algo, aquí hizo falta de algo. Ese compromiso es lo más importante de todo, independiente de la exigencia que haya y el talento que tenga el actor. Bien, Pero al mismo tiempo tiene que haber una retroalimentación artística porque soporta que hay de background intelectual y actoral detrás. Entonces uno se da cuenta cuando un actor tiene un trayecto de tablas, de teatro fuerte, porque evidentemente tiene muchos más elementos para poder trabajar en escena, porque encuentra muchos más matices y muchos más recursos para poderse expresar. Entonces, no necesariamente lo más comercial es lo que deben buscar. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, entre buscar algo alternativo para formarse como actor y mantenerse engrasado y engranado como él con su profesión y evidentemente lo comercial que hay un momento en que te demanda y te tienes que, evidentemente por necesidades laborales. Entonces, la mejor forma de gerenciarlo es mantener un equilibrio desde lo, digamos, alternativo o no tan bien pagado económicamente, pero que te va a retribuir profesionalmente muy bien, como a lo que te puede dar un ingreso muchísimo mayor. Agustín, pero entonces, ¿en qué momento se logra ese equilibrio cuando tú llegas a encontrar en pantalla un actor en una novela al mismo horario en dos canales, saturando la audiencia? Cuando ustedes, por ejemplo, deciden, no, no mostremos a este actor porque ya tiene mucha pantalla, o sigamos mostrándolo porque está en este momento caliente y te encuentras con actores que se repiten y repiten y repiten y repiten. ¿Cuándo es que uno puede decir, ya tengo mucha pantalla, quiero tomarme a un lado o sigo y sigo y sigo porque como esto es tan inconstante, hay que aprovechar el cuarto de hora? Bueno, ahí estás hablando específicamente de los canales de televisión abierta, que insisto, es un segmento particular con unas características particulares. Cuando un actor coincide en el prime time a las 8 de la noche en productos en dos canales enfrentados, llámese México, llámese Colombia, llámese Perú, Argentina, Chile, incluso España, cuando eso pasa, evidentemente esa persona no rodó las dos historias al mismo tiempo. O sea, rodó una y después la otra. Simplemente hubo una coincidencia del momento en que se pusieron ambas historias en parrilla
y muchas veces ni los canales saben que eso va a pasar. Tú ponte y de pronto ves que en el otro canal enfrentado lanzan otro producto, pero hace 1 o 2 años, donde está el actor con el que hiciste la producción este año. Puede ser una estrategia, como puede ser una forma que tenga cada canal de manejarlo, pero yo creo que lo que se defiende es la historia, lo que amarra es la historia. Si tenemos una historia buena, con un buen trabajo de dirección y con un buen trabajo de interpretación actoral, y evidentemente cuando digo historia buena es que hay un guión y una escritura detrás con un autor que sabe contar dramáticamente y llevar el hilo, la historia se defiende sola más que el desgaste que pueda tener un actor, independiente si lo ves en 2 canales. Bueno, Agustín, ¿qué está, qué está pasando con la industria? Me preguntan mucho, me dicen mucho que te pregunte qué va a pasar, cómo ves esta crisis, qué sientes que está pasando, qué sabes que está pasando. Cuéntanos un poco porque hay mucha gente angustiada por el tema. Mira, yo creo que es un sentimiento colectivo, que evidentemente la cuarentena que estamos viviendo todos en el mundo, porque todos en el mundo estamos viviendo este momento, y a nivel mundial todas las producciones audiovisuales pararon. En cualquier país del planeta, hoy por hoy, excepto noticias, no hay producción audiovisual de ficción o de non-scripted, que son los de entretenimiento. Eso creo que más que enfrentarnos a un momento de presión que todos tenemos que entender cómo procesarlo, nos tiene que llevar a leernos desde adentro, no desde afuera, como profesionales, leernos nosotros mismos, leer a la industria y reinventarnos frente a la industria y frente a los medios. O sea, hay medios diferentes, hay medios alternativos, hay espacios para contar las historias de otra manera. O sea, aprovechemos esto, como por ejemplo este espacio en el que estamos, que creo que tú y como empresa has logrado encontrar aquí un punto de encuentro y de retroalimentación del medio para todos encontrarle una explicación, pero aprovechar también el tiempo para generar eh, rollos y procesos que nos lleven más allá. Cuando salgamos de este encierro, en el momento en que se dé en cada país, eh, el mundo no va a ser igual. Evidentemente el mundo se va a transformar, pero porque nos tenemos que transformar desde adentro. Y tenemos que encontrar la forma de contar las historias, porque básicamente somos esos contadores de historias, cómo podemos hacia afuera, actores, directores, productores, empresas, ejecutivos, casting, arte, cómo podemos encontrar una nueva forma de hacer las cosas y cómo podemos llegar más allá de donde estaba para generar una nueva visión de la industria. No la misma que estaba antes, una nueva. Todo el tiempo todos pedíamos tiempo para pensar, nos lo acaban de dar. O sea, tenemos el tiempo en la vida para sentarnos y mirarnos adentro. Mirémonos bien. Y sobre todo, Agustín, lo que hablábamos de estar preparados para ese momento cuando digan el go, ¿no? Sí, ese momento de go va a ser literalmente una estampida porque todo el mundo va a arrancar al mismo tiempo a producir lo que no se ha producido en estos 2, 3, 4, no sé cuánto va a durar estos meses, porque el público, y hablemos específicamente de las OTT, el público ya va a haber consumido lo que estaba colgado en la OTT y todo el mundo va a necesitar contenidos nuevos. Entonces, lo que tenemos es una oportunidad única de llegar a un mercado y aprovechar esa oportunidad todos porque va a haber para todos. Agustín, aquí me piden que te haga algunas preguntas que ha enviado la gente. Una de esas es, ¿qué piensas del gancho multiserie que le da paso a otra serie? Mm, ¿Estarán pues hablando depende del, cómo lo estés enfocando. estarán hablando de pronto del spin-off de algún personaje o Yo lo interpreto como en ese sentido, como cómo se puede generar un spin-off.
Obviamente ha habido spin-off que han sido mucho más exitosos que el original. Perdóname, explícale Eh, a la gente qué es un spin-off. un spin-off es una historia que se desprende de la historia original. Eh, a ver, hablemos como un El Club poquito de acá de Cuervos con la balada simple. de Hugo, ¿no? Sí, exacto. Entonces son historias donde un personaje tiene tal éxito dentro de la historia que se genera a partir de eso una nueva historia con unos nuevos contenidos y cuenta la historia a partir de ese personaje y su entorno. Es, yo creo que es un arma de doble filo, creo que puede funcionar, puede tener mucho éxito, como también puede ser que nunca llegue al punto en que llegó la original. Eh, es muy relativo. Vuelvo y digo, es más importante en ese caso el escritor y de qué forma la historia para que los personajes encuentren nuevos caminos y nuevas formas que mantengan enganchado al espectador. Lo que termina demandando al final de cuentas es eso, es la propia historia. Agustín, me piden que cuál crees tú que es el género que Latinoamérica va a seguir produciendo más, pero que sobre todo qué piensas del género de acción que se hace en Latinoamérica. Mira, el género de acción en Latinoamérica ha mejorado considerablemente. Creo que el crecimiento que han tenido las teleseries, hablemos específicamente de teleseries y series de acción y series premium, ha sido exponencial. Hoy Latinoamérica tiene productos de diferentes productoras, tanto mexicanas, colombianas, argentinas, españolas, con unas características sobre todo de acción, muy bien hechas, que llegan a unos niveles comerciales como los puede tener una serie de Estados Unidos o incluso traigo acá lo que es el mercado norteamericano en español, pues está envuelto, digamos, dentro del círculo de Latinoamérica y los productos que hacen los canales hispanos en Estados Unidos son productos de una calidad excelente, como lo hacen los canales de cada uno de los países. O sea, las características son muy buenas con directores impresionantes que uno, sabiendo los recursos económicos que tienen, a veces dice, lograron exponenciar la escena a un nivel que el escritor incluso a veces no se imaginaba. Agustín, aquí me piden que te haga una pregunta. Me gustaría saber como escritor, ¿en qué momento debo buscar a un productor y qué tips puede tener ese guión o ese proyecto para llamar la atención de usted? Bueno, más que a un productor es a las empresas productoras, o sea, las empresas productoras y los clientes finales buscan unas características particulares. Cuando hablo de reinventarnos a partir de esta situación que estamos viviendo de cuarentena, esa es una de las cosas que hay que mirar. ¿Qué va a consumir la gente después de esto? ¿Qué va a querer ver la gente después de esto? Y es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer todos, porque esto es un parteaguas, lo que se producía antes del 2020 y lo que se va a producir después del 2020 son productos de unas características muy distintas. Ahora, los productos que vienen, evidentemente porque la cuarentena de alguna forma va a generar en el mercado unas condiciones presupuestales diferentes a las que habían antes, ligado a la crisis económica que se puede generar en cada país. Eh, los, el tipo de requerir también otras características. Entonces, como escritor lo que deben mirar es qué historia va a requerir el mercado, cómo la debo contar y evidentemente llevarla cada productor, cada casa productora y cada plataforma o canal tienen unas oficinas específicamente de desarrollo de contenidos que son las oficinas que van a estudiar eso y ellas son las que van a buscar y ya tienen que estar pensando que lo viene. Me piden que te pregunte qué piensas sobre las bioseries y qué va a pasar con ese fenómeno. ¿En algún momento la gente se va a cansar de ver bioseries? Mm, yo creo que el mercado tiene unos ciclos de péndulo.
como las narcoseries, las bioseries, las historias de pasión y amor, las series juveniles. Hay un momento en que hay un crecimiento, se desgasta y luego el mercado mismo se devuelve y busca otro tipo de contenidos. Creo que las bioseries todavía falta mucho por explorar. Creo que las bioseries no se han terminado de desarrollar y de encontrar lo que puede contarse. Hay personajes en cada país y en cada entorno latinoamericano que todavía falta contar su historia y que yo creo que todo el público de alguna forma los quiere ver. Y me piden que te diga qué tan importante es el manager para una carrera de un actor, sobre todo cuando en algunos casos hay actores que se quedan por fuera de un proyecto porque no hay una negociación del presupuesto, porque el presupuesto, la producción tiene un presupuesto más bajo. A ver, yo siento que los managers son facilitadores del proceso. O sea, creo que un manager de alguna forma tiene que ser una dupla con el actor. Yo soy partidario de que los actores tengan manager porque hay puntos y hay temas que no hay por qué hablarlos con el actor. El actor debe estar concentrado en su proceso de creación y construcción artística para entrar en un debate en términos de producción, que para eso existen espacios para discutirlo, llámese sindicato de actores, acá, ANDA en México, llámese el manager, donde el manager es la persona con la que uno puede tener esa conversación desde el punto de vista de producción sin necesidad de entrar a contaminar el trabajo artístico del actor con temas que no viene al caso hablarlos. O sea, creo que son conversaciones que toca tener separadas y considero que es la mejor forma de mantener una relación sana en beneficio del producto. Y la otra cosa es, un manager es el gerente que ahorita decías cómo gerenciar, es el gerente del actor. Un manager conoce las condiciones del mercado y sabe cómo proyectar al actor dentro de cierto tipo de roles y papeles frente a lo que está pidiendo el mercado en términos de contenidos. Y dice, esto no te lo recomiendo que lo hagas, esto te recomiendo que lo hagas. Agustín, la última pregunta. ¿Estás preocupado? Por esta situación de hoy, En sí, general, por la evidentemente. industria Sí, y por lo contaminada que está la gente con tanta información. sí, y creo que tengo la misma preocupación que tenemos todos. O sea, el frenazo fue un frenazo muy duro porque veníamos todos como en un ritmo laboral fuerte, digamos, los que en algún momento estábamos laborando o en producción, en postproducción o en preproducción, dependiendo de lo que sea. Pero nos enfrentamos a un cambio de realidad, a un cambio de entorno y a vernos en un entorno de una forma diferente. Ese vernos es lo más difícil porque es encontrarse con uno mismo. Vuelvo y digo, ese espacio es un espacio para un descubrimiento interior. Ese descubrimiento interior, desde cómo desde mi interior yo puedo reinventarme, porque creo que el espacio más importante es ese. Y todos tenemos que asumir ese mismo proceso, porque es una realidad a la que nos estamos enfrentando todos. O sea, eh, es absorber la incertidumbre y volverse parte de la incertidumbre. Al entender eso, creo que todos podemos ir más allá y empezar a trabajar y a buscar soluciones desde otros caminos diferentes a los caminos en que veníamos. Soluciones que pueden ir desde lo individual a lo comunitario, pero soluciones donde nos estemos reinventando todos. Pues Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla tan increíble, por el mensaje tan lleno de tanta esperanza. Creo que llega en un momento en el que todos, absolutamente todos lo necesitamos, sentarnos y pensar y gracias por creer en esto, por desde el primer día en que hablamos de estar aquí, has estado muy pendiente de todas las charlas, siempre por el respeto, mi admiración y sobre todo mi amistad por la gran manera de ser y el ser humano que eres. Bueno, primero que todo, gracias a ti por la invitación. Creo que, vuelvo e insisto, es un espacio que es muy importante, sobre todo en estos momentos. Un saludo a todos y sigan luchando porque de todas formas sí hay por qué luchar.
O sea, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos juntos, empujándonos entre todos, salir adelante. O sea, aprovechemos el ejemplo que nos están dando hoy otras profesiones como la salud, el personal de vigilancia, el personal de aseo, o sea, lo que está manteniendo la sociedad a flote, la gente de abarrotes, de supermercados, que de alguna forma están haciendo un gran esfuerzo por todos. Inmediatamente esto termine, el esfuerzo ya, los héroes tenemos que ser todos al mismo tiempo, porque tenemos que, como sociedad, salir adelante y que esto sea un cambio en pro, crear como sociedad y reevaluarnos en lo que estaba bien o en lo que estaba mal. Agustín, nos vemos muy pronto. Un abrazo y gracias. Gracias,